vamos a proceder a leer este librito de Bram Stoker, una novela que se llama Drácula. Es escrita por Bram Stoker en 1987 en forma de fragmentos de diario y cartas. Drácula es una de las últimas grandes novelas góticas. Criatura poderosa e inquietante, aparentemente inmortal, capaz de dominar poderes inimaginables. El conde vampiro Drácula es un personaje que ha pasado directamente de la historia al mito. Un protagonista empeñado en su intento de reclutar un ejército de muertos vivientes entre la bruma de Londres y la lúgubre Transilvania. Esta novela no deja de confrontarnos con nuestros misterios primordiales más profundos. Como señala Stephen King, Drácula humaniza la idea del mal que viene de fuera, haciéndola tan familiar que incluso podemos tocarla con las manos. Este libro lo compré a principios de año y no lo he leído, entonces vamos a leerlo juntos y espero les guste. Y si quieren una segunda parte, una tercera o una cuarta, pueden apoyar el video con un like y suscríbete. Y si no te gusta ver videos de este tipo, puedes checar los demás que tengo en el canal, ya que subí bastantes. Tenemos el prólogo: el nacimiento de un monstruo inmortal. Dice: en las sombras de la era victoriana, donde la represión sexual y el miedo al otro se entrelazaban con el imperialismo británico, nació una criatura destinada a encarnar los terrores más profundos de una sociedad en crisis. Bram Stoker, un irlandés trasplantado a Londres, dio vida al conde Drácula, un monstruo que trascendía su propia narrativa para convertirse en un icono cultural perdurable. En este preámbulo, nos sumergiremos en las profundidades de la psique de Stoker y el génesis de su obra maestra. Exploraremos cómo las tensiones de la época, la ansiedad ante la decadencia imperial, el temor a la sexualidad femenina liberada y la fascinación por el ocultismo se cristalizaron en la figura del vampiro transilvanio. Al mismo tiempo, desentrañaremos los hilos que conectan la vida personal de Stoker, su relación casi servil con el actor Henry Irving, su matrimonio aparentemente insatisfactorio y sus propias luchas internas, con la creación de una obra que desafiaría los límites del género gótico. Dice: a través de un análisis riguroso y sin concesiones, revelaremos cómo Drácula no solo capturó la esencia de su tiempo. Ahí está. Ok, ¿dónde me quedé? Oh, Dios mío, ya me perdí. What the fuck, man. Ok, leí hasta acá, ¿no? Sí, aquí sí. Bueno, otra vez. Dice: a través de un análisis riguroso y sin concesiones, revelaremos cómo Drácula no solo capturó la esencia de su tiempo, sino que también prefiguró las obsesiones del siglo venidero, desde la paranoia xenófoba hasta la subversión de los roles de género. La novela es un prisma a través del cual podemos
eclipsado no solo a sus contemporáneos, sino también a gran parte de la producción literaria del género en los siglos subsiguientes. Sin embargo, el camino que llevó a este autor irlandés desde la oscuridad provinciana hasta la cúspide del terror literario fue tan tortuoso como las callejuelas de la Whitechapel victoriana. Okay. Aaron Stoker, nacido en Clontarf, en 1847, emergió de una infancia marcada por una misteriosa enfermedad que lo mantuvo postrado durante sus primeros 7 años. Holy shit, man. Esta experiencia de invalidez temprana, lejos de debilitarlo, nutrió una imaginación febril que más tarde daría frutos en forma de pesadillas góticas. La Irlanda de su juventud, aún bajo el yugo británico y todavía recuperándose de la gran hambruna, proporcionó un telón de fondo de miseria, absolutismo que resonaría en la atmósfera progresiva de su futura novela. Dice: el giro decisivo en la vida de Stoker llegó en agosto de 1878, cuando presenció una actuación del actor Henry Irving que lo dejó electrizado. Irving, el colosal intérprete shakespeariano de la época, encarnaba todo lo que Stoker admiraba y anhelaba: poder, carisma y un magnetismo casi sobrenatural. La fascinación del dublinés por Irving pronto se transformó en una devoción rayanas en lo patológico. En 1878, Irving adquirió el Lyceum Theatre de Londres y ofreció a Stoker un pacto faustiano: convertirse en su manager personal y administrador del teatro. Este, sin dudarlo, abandonó su prometedora carrera de la administración pública dublinesa y se entregó en cuerpo y alma a su nuevo amo, Lowell. Esta relación, caracterizada por una dinámica de poder desequilibrada, proporcionaría más tarde el modelo para relación entre Drácula y Renfield, el lunático devoto del vampiro. Durante casi 3 décadas, Stoker vivió en la sombra de Irving, relegando su propia escritura a los márgenes de una existencia consagrada al servicio del actor. Esta subordinación voluntaria, casi vampírica en su naturaleza, drenó la vitalidad creativa de Stoker, pero también alimentó su imaginación con las sombras y luces del mundo teatral victoriano. Adicionalmente, el matrimonio con Florence Balcom, una belleza que había rechazado al mismo Oscar Wilde, añadió otra capa de complejidad a su vida personal. La unión aparentemente insatisfactoria y posiblemente no consumada ha sido objeto de especulación por parte de los biógrafos. Dice: algunos sugieren que la represión sexual resultante pudo haber encontrado una válvula de escape en la creación del conde transilvano,
ser de aperitivos, monstruos y seducción irresistible. La génesis de Drácula fue un proceso largo y obsesivo. La noche del 7 de marzo de 1890, tras una cena de cangrejos que bien podría haber inducido alucinaciones, Stoker experimentó una pesadilla vivida que se convertiría en la semilla de su obra maestra. La visión de un joven perseguido por un conde demoníaco que lo reclamaba como suyo cristalizó los miedos y deseos reprimidos que habían estado fermentando en la mente del autor por largo tiempo. Ok, aquí voy a cambiar un poco la voz. Dice: durante los siguientes 7 años, Stoker se sumergió en una investigación febril. Devoró tratados sobre vampirismos, estudios folclóricos de Europa del Este y crónicas históricas sobre Vlad Tepes, el infame empalador. El empalador. Esta inmersión en lo macabro no era meramente académica. Se cree que en realidad estaba exorcizando sus propios demonios, proyectando sus ansiedades y deseos en la figura del conde no muerto. La novela, publicada finalmente en 1897, es un tapiz complejo de influencias literarias y culturales. Stoker bebió de fuentes tan diversas como Barney de Vampiri de Polidori y Carmilla de Le Faro. Un puro nombre raro que la verdad no sé mencionar, pero ahí está. Dice: pero su genio radicó en la síntesis de estos elementos en una narrativa que trascendía el mero pastiche gótico. Drácula es en esencia una novela sobre la invasión y la contaminación. El conde, llegando desde los confines bárbaros de Europa, encarna los miedos victorianos sobre la degeneración racial y moral. Su capacidad para corromper a las mujeres inglesas, transformándolas en castas vírgenes en criaturas sexualmente voraces, reflejaba las ansiedades sobre la emancipación femenina y la liberación sexual. La estructura epistolar de la novela, un mosaico de diarios, cartas y recortes de prensa, refleja la fragmentación de la narrativa victoriana en la era del telégrafo y el fonógrafo. Stoker, con astucia, utiliza esta técnica para mantener al monstruo en las sombras, aumentando así su poder terrorífico. Como Stephen King señalaría décadas más tarde, este truco, hacer que el monstruo sea mayormente invisible, es uno de los más efectivos en la literatura de terror. Holy shit, man. Ok. Vamos a seguir leyendo este rollo. Ahí. A ver. Bajo un poco la cámara. Ahí está. Dice: el impacto de Drácula en la cultura popular es incalculable. What the fuck, man? Ahí cortamos porque está pasando una moto. Todo horrible. Ok, bueno. El impacto de Drácula en la cultura popular es incalculable. El conde se ha convertido en un
arquetipo, un símbolo flexible que cada generación reinterpreta según sus propios miedos y deseos, desde la xenofobia hasta la pandemia del SIDA, pasando por la Guerra Fría. Drácula ha sido el vehículo para expresar los terrores colectivos de cada época. Irónicamente, el éxito de las novelas eclipsó el resto de la producción literaria de Stoker. Obras como The Hewell of Seven Stars y The Lair of the White Worm, aunque interesantes por derecho propio, palidecen ante el logo monumental que es Drácula. La vida de Stoker después de la publicación de su obra maestra estuvo marcada por la frustración y el declive. La muerte de Irving en 1905 lo privó de su ancla emocional y profesional. Eso que se ve es la sombra de mi cabeza. A ver, tengo que alzar un poco más la vista. ¿Qué les parece esta perspectiva? Está muy loca. Dice: la vida de Stoker después de la publicación de su obra maestra estuvo marcada por la frustración y el declive. La muerte de Irving en 1905 lo privó de su ancla emocional y profesional. Sus últimos años los pasó defendiendo los derechos de autor y luchando contra la piratería literaria. Uno, dos, tres, dice: el impacto de Drácula en la cultura. Coño, marica, no sé leer. Wow. El impacto de Drácula en la cultura popular es incalculable. El conde se ha convertido en un arquetipo, un símbolo flexible que cada generación reinterpreta según sus propios miedos y deseos. Desde la xenofobia hasta la pandemia del SIDA, pasando por la Guerra Fría, Drácula ha sido el vehículo de expresar los terrores colectivos de cada época. Irónicamente, el éxito de la novela eclipsó el resto de la producción literaria de Stoker. Obras como The Hewell of Seven Stars y The Lair of the White Worm, aunque interesantes por derecho propio, palidecen ante el logo monumental que es Drácula. La vida de Stoker después de la publicación de su obra maestra estuvo marcada por la frustración y el declive. La muerte de Irving en 1905 lo privó de su ancla emocional y profesional. Sus últimos años los pasó defendiendo los derechos de autor y luchando contra la piratería literaria, una batalla que prefiguraba los debates contemporáneos sobre la propiedad intelectual. Dice: Bram Stoker falleció en 1912, probablemente de sífilis, una enfermedad cuya asociación con la sexualidad y la degeneración habrían apreciado la ironía macabra. Murió sin saber que su creación lo sobreviviría, convirtiéndose en un icono cultural inmortal. Drácula sigue siendo una obra fascinante, no solo como una pieza maestra del horror gótico, sino como un documento que captura la
las ansiedades de una era. En sus páginas podemos leer los miedos de una sociedad en transición, el temor a la sexualidad femenina, la ansiedad ante el declive imperial y el terror a lo otro que acechaba en las fronteras de la civilización. Ok. Dice, más de un siglo después de su publicación, la novela de Stoker continúa ejerciendo su poder hipnótico sobre los lectores, como el propio conde. Drácula se niega a morir, renaciendo en cada generación para atormentar y fascinar a nuevas audiencias. Así pues, lector, te invitamos a adentrarte en las sombras de esta obra seminal, pero ten cuidado. Una vez que cruces el umbral de sus páginas, es posible que nunca escapes completamente del abrazo del conde inmortal. Después de todo, Drácula ha tenido más de un siglo para perfeccionar su seducción literaria. Por Leslie Avril Cano. Y aquí está el capítulo 1, que vamos a leer en un siguiente video. Si les gustó esta dinámica rara, mi intento de leer algo con mi TDAH, bueno, la verdad no sé si tengo TDAH, pero no creo. Hasta que me lo diagnostiquen lo voy a decir. Pero por ahora, aquí andamos, el millón, viejo. Espero les haya gustado. Comenta si quieres la segunda parte, leer que me aviente todo el capítulo 1 y qué cambiarías de este video.